Bendiciones, Dios me les guarde y me les continúe bendiciendo. Con ustedes el pastor Joel González y estoy aquí para compartir un mensaje poderoso. Antes de continuar, quiero hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias. Gracias por darnos el privilegio de poder compartir tu palabra. Te pido que todos los oyentes y que todos los televidentes puedan ser impactados con la misma. Que no sea yo, sino que pueda ser tú manifestándote con poder, con autoridad, en el nombre de Yeshua, el nombre de Jesús. Amén. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, y leemos: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amados, la religión nos ha enseñado que el hombre es un ser tripartita, que el hombre es cuerpo, el hombre es alma y es espíritu. Pero quiero hacerles una pequeña corrección, porque si usted fuera cuerpo, el ser humano al morir, entonces dejaría de ser cuerpo y comenzaría entonces un proceso de ser alma o aprender a ser alma y espíritu. Quiero corregirle, porque ciertamente el hombre no es un cuerpo que tiene alma y tiene espíritu. Usted es un espíritu y quiero demostrarlo a la luz de las Escrituras. Es importante, porque no quiero pararme acá y mostrarles un mensaje o predicarles un mensaje que no podamos sustentarlo en las Escrituras. Nuestro ministerio, Pactos Antiguos, es un ministerio que está dado a explicar, a argumentar, pero sosteniendo todas nuestras enseñanzas en las Escrituras y apoyándonos en los textos más cercanos al original hebreo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Es la palabra en el hebreo Betzalmenu. En el texto hebreo sonaría más o menos como de esta forma: Vayomer Elohim, o sea, dijo Dios, hagamos al hombre, nace Adam. Hagamos al hombre. ¿Por qué hagamos al hombre? Porque viene desde una idea, viene desde un concepto de la palabra hacer, pero la palabra hacer y crear no es la misma palabra que se emplea en el hebreo. Y dice la Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La palabra imagen es la palabra tselem, o cuando dice nuestra imagen es Betzalmenu. Betzalmenu significa nuestra imagen. Pero la palabra en singular, que es imagen, es la palabra tselem. Y la palabra tselem viene de una raíz hebrea que es la palabra tzel, que significa sombra. Porque cuando vemos la palabra imagen, tselem o Betzalmenu, a nuestra imagen, no está hablando de una imagen física, sino que está hablando de una imagen espiritual, porque conocemos y sabemos que Dios es espíritu. Y cuando Dios dice, hagamos al hombre, no encontramos en la Escritura materia prima. Encontramos la materia prima en el capítulo 2, cuando dice en el texto, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y encontramos evidencia de que Dios primeramente creó al hombre y luego formó al hombre. Son dos cosas diferentes en el contexto hebreo. Si seguimos leyendo, dice, y creó Dios al hombre, en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra y Dios creó al hombre es la palabra que se emplea en el hebreo, que es la palabra bará. Bará es un texto en hebreo que significa crear de la nada. O sea, no hay presencia de materia prima, no hay tierra, no hay polvo, no existe nada
Entonces, cuando dice Dios, hagamos al hombre, esa es la idea, hagamos al hombre, nace Adam, Bezalmenu, hagamos al hombre a nuestra imagen, que el hombre sea la sombra, sea el reflejo de lo que somos nosotros, de lo que soy yo, como rey, como poderoso. Entonces Dios está diciendo, vamos a hacer ese hombre, pero luego les está diciendo, o nos está diciendo, de qué manera va a ser hecho ese hombre, va a ser creado. Dice, y creó Dios al hombre, bara, crear de la nada. Entonces hay carencia de materia prima. Entonces, ¿de dónde crea Dios al hombre? Dios crea al hombre de su propia esencia. Y quiero que entienda esto. Dios crea al hombre de su propia esencia, de su propia naturaleza. Y luego dice, conforme a nuestra semejanza. En el hebreo sería kitmutenu, a nuestra semejanza. En otras palabras, estaba Dios diciendo, hagamos al hombre, ¿verdad?, conforme a nuestras características, conforme a nuestro patrón, conforme al poder para trascender el mundo creado, conforme a nuestra habilidad para que actúe como representante en la tierra, como nosotros lo somos en los cielos. No hay formación, repito, no hay formación hasta el capítulo 2 de Génesis. Pero la evidencia mayor, número 1, Dios crea al hombre un ser espiritual. Dios creó al hombre como un ser espiritual. Número 2, Dios lo pone dentro de un traje terrenal llamado Adán, llamado humanidad. Número 1, Dios crea un hombre espiritual. Dios no crea un hombre carnal, Dios crea un hombre espiritual. ¿De dónde Dios lo creó? De su propia esencia. Y número 2 dice que Dios lo pone dentro de un traje terrenal llamado Adán. Yo quiero invitarle al libro, a la carta a los Efesios, Efesios capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En otras palabras, tu destino, tu propósito, tu presente, tu pasado, tu futuro, tus caídas, tus levantadas, tus guerras, tus batallas, tu victoria, todo estaba en Él antes de la fundación del mundo. Porque en el libro de Génesis, capítulo 5, verso 1, vamos a encontrar algo extraordinario. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, plural, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Es importante que usted entienda que usted no es un hombre, ¿verdad?, que tiene cuerpo, que tiene alma y que tiene espíritu. Usted es un espíritu que tiene alma y vive dentro de un cuerpo. Son dos cosas muy diferentes. Siempre hemos creído que somos ese cuerpo que tiene un alma y que tiene un espíritu. Pero debemos entender que somos un espíritu porque fuimos creados, bará, de la nada, ¿verdad? Y luego se nos da el alma. ¿Dónde se nos da el alma? Cuando Dios dice, y sopló Dios sobre Adán, sobre la nariz de Adán, aliento de vida, Nishmat Hayim. Eso fue lo que hizo. Dios crea al hombre de su propia esencia. El hombre es espiritual. Luego en el capítulo 2, Dios pone el alma, ojo, para darle vida
a ese estuche al cual nosotros le llamamos cuerpo. Entonces el cuerpo fue formado, el espíritu fue creado. Repito, el alma, ¿verdad?, fue soplada. El espíritu fue creado, vará, de la nada. Y el cuerpo fue formado del polvo de la tierra. Entonces no diga más que usted es un cuerpo que tiene alma y que tiene espíritu. Usted es un espíritu, ojo, al cual le fue soplada el alma y fue colocado en el estuche, el cual usted le dice cuerpo. ¿Qué fue lo que usted perdió? Usted perdió el acceso al plano espiritual. Porque el primer Adán perdió la entrada, ojo, perdió el acceso, perdió la bendición, perdió el conecto espiritual. Y luego tiene que venir el segundo Adán a restaurar lo que usted y yo habíamos perdido. Y lo hemos repetido muchas veces. Y grandes predicadores han venido en estos tiempos a hablar del mismo tema. Usted no perdió una casa, usted no perdió un carro, usted no perdió una mansión, usted no perdió joyas, usted no perdió dinero, usted perdió el reino de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. Y eso es lo que tenemos que buscar. Busca el reino, busca el reino, busca el reino. Busca el reino y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Toda la añadidura va a venir, porque es una promesa de parte de Dios. Usted tiene que volver a la santidad, volver a entender lo que usted es. Hemos estado engañados por tiempo. No es que usted es un cuerpo, es que la carne es débil. Usted es cuerpo, usted no es cuerpo, usted es espíritu. El cuerpo lo que le da es la legalidad en el plano físico. Pero usted es espíritu. ¿Cómo usted gana sus batallas? ¿Cómo usted gana sus guerras? ¿Cómo usted pelea? ¿Usted pelea en la carne o usted pelea en el espíritu? Usted no pelea en la carne. Usted pelea en el espíritu. Usted se adentra en el espíritu. Usted batalla en el espíritu. Usted guerrea en el espíritu. Usted no lo hace en la carne. Dios dijo, hagamos al hombre, creemos al hombre, pero vamos a crearlo conforme a qué imagen, sombra, característica, poder, autoridad. Eso es lo que dice la escritura que Dios ha hecho con usted y conmigo. Y es un espíritu. Y luego el espíritu pone alma y luego lo pone en el cuerpo y le dice, ahora párate y señorea en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y donde quiera que vaya, nada puede contra ti. 1 Corintios capítulo 15 verso 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Tú tienes la capacidad inherente de poder operar simultáneamente en ambos ámbitos, espiritual y físico. Tú ganas tus guerras en el plano espiritual, tú las ganas en el espíritu, tú las peleas en el espíritu, y luego en lo físico vas a ver manifestado lo que ya tú peleaste, tomaste y adquiriste de parte de Dios en el espíritu. Tú eres un espíritu que sabe cómo acceder a su medio ambiente. Toda especie en este mundo, lo primero que hizo Dios fue poner o preparar un medio ambiente. Antes de crear peces, creó las aguas. Antes de crear animales, creó la tierra. Antes de crear los astros, creó firmamento. Antes de crear al hombre, ojo, antes de crear al hombre, dice que estamos en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Por qué en Él? Porque Él es nuestro medio ambiente. Dios es nuestro medio ambiente. Por eso Dios puso al hombre en el huerto del Edén y su presencia se paseaba por el huerto, porque es el medio ambiente del ser humano.
El ambiente del ser humano es la presencia de Dios. Es el espíritu. El hombre dice, y señoré. En hebreo sería beyirdu. Y señoré. Que significa que lidere, que gobierne, que establezca dominio. Y es la palabra que viene del hebreo radá. Radá significa gobernar, significa liderar, significa ejercer autoridad, significa tener dominio, subyugar. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida en este tiempo? La voluntad de Dios para tu vida, Dios quiere que el hombre vuelva a recuperar el lugar que perdió en el huerto del Edén. Número 2, Dios quiere que volvamos a tener el dominio que Él nos dio desde el principio. Y señorea, beyirdu, ten autoridad, ten gobierno, expande el reino, expande mi colonia sobre la tierra. Todo poder, toda autoridad te es dada. Pero ¿para qué es el poder? ¿Y para qué es la autoridad? Dice, para que gobiernes, para que ejerzas liderazgo, para que subyugues. ¿Dónde están esos reyes y sacerdotes? Reyes, los cuales Dios les llamó. Los cuales hoy en esta es una generación dormida. Es una generación que se ha conformado con cualquier palabra, se ha conformado con cualquier predicación, predicador, profeta, dígase cualquiera. ¿Por qué? Porque es el tiempo, ojo, y quiero que usted abra su entendimiento. Es el tiempo donde la gente quiere que los motiven. La gente quiere que le saquen las emociones, que los pongan a sudar, que los pongan a correr, pero no saben y conocen nada de la Escritura. Pero son tiempos donde la crisis de identidad, porque el hombre no sabe lo que es. Y si tú no conoces lo que tú eres, cómo fuiste creado, para qué fuiste creado, careces de propósito, careces de visión y no puedes entender el plan que Dios tiene para con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay un pasaje en la Escritura que a mí me llama muchísimo la atención y quiero traerlo a colación. Y es el pasaje de Adonibesec. Adonibesec fue un rey que él se mofaba porque dice él que tenía 70 reyes comiendo de las migajas que caían de su mesa y los tenía debajo de su mesa porque les había cortado los pulgares tanto de las manos como de los pies. Y es triste porque cuando alguien carece del dedo pulgar, no puedes empuñar una espada. Cuando tú careces de los pulgares de tus pies, no puedes sostenerte en pie porque te caes. No puedes dominar el arte de la guerra porque no puedes empuñar la espada, porque no puedes pelear, porque no puedes guerrear. Tienes que ser dependiente. Y él se mofaba de aquellos 70 reyes que estaban debajo de su mesa. Y él decía, estos nunca se habrán de levantar contra mí porque no pueden empuñar, porque no pueden ir a la guerra. Pero Dios está llamando en este tiempo una generación que los Adonibesec no pueden levantarse contra ellos porque ellos entienden el propósito de Dios. Ellos entienden para qué fueron llamados. Ellos entienden que hay gloria. Ellos entienden que no son un cuerpo. Que pueden acceder al mundo espiritual. Que pueden acceder en el mundo espiritual a la guerra, a la intercesión. Y entienden que cuando llegan al plano físico se ha de derramar la gloria. Se ha de derramar el poder. La respuesta viene porque has entendido que tú eres espíritu y no eres cuerpo. Aleluya. Pero Adonibesec comenzó a temer porque hubo una generación que dijo, mi pulgar no será quitado porque yo tengo el poder para empuñar una espada, porque yo tengo el poder para hacer guerra a mis enemigos, porque yo tengo la unción y yo he entendido quién soy en el espíritu. Pero cuando tú eres espíritu,
espíritu y entiende que tú eres espíritu, que tú eres espíritu. Ojo, tú no eres carne, tú eres espíritu, y entras al mundo espiritual y es tu medio ambiente. Y cuando entras con la unción del Espíritu Santo de Dios, entonces eres imparable, eres poderoso, no por tu causa, sino por Él. Aleluya. Por Él, el que habita en ti, el que persevera en ti, a pesar de las caídas, Él sigue perseverando y sigue perseverando porque Él sabe que en ti hay un llamado poderoso. Estos valientes que Adonibesec no les puede cortar los pulgares ni de las manos ni de los pies, porque son gente que son del Espíritu, que no dependen de hombre, no dependen de like, no dependen de hombre, dependen de Dios y hacen guerra y batalla porque has entendido que tú eres un ser espiritual. Y eso es lo que tú tienes que entender. Tienes que entender que tú eres la misma esencia de Dios. Y creó Dios al hombre, vará, de la nada. Su misma esencia, su propia característica, puso su poder en ti. Y en el nombre poderoso de Jesús, Él como segundo Adán, ya recuperó todo lo que el primer Adán había perdido. Dios te bendiga.